He despertado en el ojo del ciclón, cuento millones de agujeros en el alma, por eso canto arena, roca que luego es multitud del agua buena y canto. Bienvenidos, bienvenidas un lunes más a Radio Centenario. Estamos con 100 años con Fidel, este ciclo especial de Radio Centenario, de la imprescindible, para poner en vigor, para sostener, para comunicar el pensamiento y el accionar del comandante invicto. Hoy es lunes 20 de julio y como todos los lunes acá en Radio Centenario, al aire o también por el streaming en YouTube, tan fácil como buscar la 36 o Radio Centenario y ahí les puede aparecer para también ver los videos e imágenes que compartimos de Fidel Castro y de su pueblo, para tener acceso a todo esto y enriquecer un poco más también el debate de ideas y lo que estamos proponiendo con este ciclo especial. Hoy vamos a recordar dos fechas muy importantes para la historia de Fidel, de Cuba, de Latinoamérica y de los pueblos también del mundo que buscan un proyecto emancipador, que luchan contra la opresión. Recordando primero un 19 de julio del año 79, cuando cae la cruel, la corrupta dictadura de Somoza en Nicaragua y entran en su capital, Managua, las fuerzas sandinistas, recordamos 19 de julio de 1979, y por otro lado un 20 de julio, pero esta vez del año 49, cuando se pone fin formalmente, porque las agresiones siguen hasta el día de hoy, se pone fin a la guerra árabe-israelí del año 49, que bueno, para el pueblo palestino significa nada más y nada menos que primero la pérdida de su territorio y cuando se asentan los aspectos fundacionales de lo que sería la Nakba, el gran desplazamiento con centenas de miles de palestinos desplazados o marginados en campos de refugiados, y bueno, un pueblo desplazado que sigue hasta el día de hoy sufriendo esta agresión, pero que bueno, que lucha por su liberación. Y bueno, y también poder convocar, mezclar estas dos fechas, poder vincularlas con el ideario de Fidel, con el ideario del pueblo cubano, con todo lo que han significado para ellos estas dos fechas y bueno, cuál ha sido la posición antiimperialista, anticolonialista y de solidaridad internacional, por supuesto, de los cubanos desde la instalación del gobierno revolucionario en el 59 hasta la fecha. Así que primero comenzamos esta primera parte del programa hablando de Nicaragua. Recordemos, un 19 de julio del año 79 se cumplen 47 años de la Revolución Popular Sandinista. Antes del 79, para hacer un breve repaso histórico de lo que sucedía antes y lo que pasó después, Nicaragua vivió casi medio siglo bajo el yugo de la dictadura dinástica, porque era familiar entre padres e hijos, de familia Somoza, que duró desde el año 1934 hasta el 1979. Un régimen caracterizado por una feroz represión, una corrupción generalizada que llegaba a todos los aspectos de la vida política y con una profunda desigualdad social. Todo ello respaldado primero por la fuerza, por el control por parte de la Guardia Nacional, liderada por Somoza, la familia, y en segundo lugar por el apoyo logístico, comercial, económico, político sobre todo, de los Estados Unidos, que bueno, era la forma que veían para imponer sus intereses sobre esa región del Caribe que llamaron su patio trasero. Las tensiones sociales se agravaron drásticamente tras el devastador terremoto de Managua del año 72, cuya ayuda internacional fue saqueada por el régimen, y el posterior asesinato del periodista opositor a la dictadura, Pedro Joaquín Chamorro, en 1978. Estos abusos unificaron el descontento popular y fortalecieron al Frente Sandinista de Liberación Nacional, consolidando el camino hacia la insurrección armada popular. El 19 de julio de 1979, el dictador Anastasio Somoza huye del país
y las fuerzas sandinistas entran triunfalmente en Managua. Este día lleva el nombre de Día de la Alegría Nacional, es la fecha patria, la fecha de la liberación del pueblo nicaragüense. A partir de ahí se abre el camino hacia una nueva Nicaragua, con profundas reformas y el éxito de la Cruzada Nacional de Alfabetización, que redujo el analfabetismo desde el 50% hasta el 12%. Las relaciones entre Cuba y Nicaragua se extienden podemos constatarlas desde comienzos del siglo XX. Con el triunfo de la Revolución Cubana, la Nicaragua de Somoza rompe relaciones diplomáticas con Cuba, y estas se establecen luego con la llegada al poder de los sandinistas. Ante las afirmaciones de que Nicaragua se iba a convertir en una nueva Cuba, Fidel, un 26 de julio de 1979, responde contundentemente que Nicaragua se convertirá en una nueva Nicaragua. Y ahora les voy a presentar un un primer video, que es un fragmento del discurso del 26 de julio de 1979, celebrando el acto por el 26 aniversario del asalto al cuartel Moncada. En esta ocasión, Fidel dice: pero cuando hace menos de 48 horas supimos que nuestro pueblo sería objeto de un honor extraordinario, que un numeroso contingente de combatientes, de jefes abnegados y heroicos, de dirigentes del hermano pueblo de Nicaragua, deseaban estar con nosotros en este 26 de julio, comprendí que este acto de hoy se convertiría inevitablemente en un acto sandinista. Es por esto que este acto se ha recordado como el 26 sandinista, primero por la cercanía, fue a pocos días, pocas semanas del triunfo de los nicaragüenses, de los sandinistas, su llegada a la capital y el desplazamiento de la dictadura, y luego por la gran presencia de compañeros nicaragüenses que en el fervor de las celebraciones se acercaron al pueblo hermano, hacia Cuba, un 26 de julio de 1979. Vamos con Fidel. Sandinista no es solo la victoria frente a 45 años de somocismo, es la victoria alcanzada sobre siglos y siglos de conquista, explotación y dominio extranjero, porque si algo puede asegurarse, que por primera vez ha sido totalmente libre e independiente el pueblo de Nicaragua en toda su historia. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Con que el águila daba su señal a la gente. Con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso reía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela,
porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¡Qué va! Andará Nicaragua su camino en la gloria, andará Nicaragua su camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano. A las afirmaciones o a los temores expresados por alguna gente con esas intenciones de que si Nicaragua se iba a convertir en una nueva Cuba, los nicaragüenses le han dado una magnífica respuesta. No, Nicaragua se va a convertir en una nueva Nicaragua. ¡Viva la unidad del pueblo de Cuba y el pueblo de Nicaragua! ¡Patria libre o morir! ¡Patria o muerte! Triunfo sandinista. Yo te quiero mucho. Compartíamos este extracto de Fidel en un 26 de julio de 1979, conocido popularmente como el 26 sandinista por la gran presencia de compatriotas, guerrilleros, soldados nicaragüenses y también de otras partes del mundo que dieron su apoyo a la revolución sandinista en esa guerra de liberación contra la dictadura somocista y que bueno, fueron invitados a participar de este acto en conmemoración del 26 aniversario del 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada. En este extracto de Fidel, soldado de las ideas que compartimos, bueno, es una página que va a cumplir dentro de pronto 10 años de historia y que agradecemos también porque nos ha servido de apoyo para compartir los videos de primera mano del comandante, sus testimonios, sus discursos, sus actos y que ha sido un buen archivo, una buena base de datos de donde conseguir material y que este próximo 12 de agosto estará cumpliendo 10 años desde su fundación, que también fue unos meses antes de que muriera Fidel. Fue en el cumpleaños de Fidel en el 2016 que sale a la luz como una especie de regalo por el cumpleaños. Ahora vamos a compartir otro video. Esta vez es un fragmento de un discurso pronunciado por Fidel. Esta vez es en Nicaragua. Un 19 de julio de 1980, Plaza de la Revolución. Es la conmemoración del triunfo de la Revolución Sandinista, pues se cumple un año desde la entrada de las tropas sandinistas en Managua. Así que compartimos este fragmento de video de Fidel en Nicaragua. Y es este acto, este tributo y este reconocimiento al heroico pueblo de Nicaragua y a su histórica victoria del 19 de julio de 1979. Yo diría que albergo la esperanza de que comprendamos todos que nuestra presencia aquí signifique
el compromiso de la solidaridad, el apoyo y la ayuda a Nicaragua. No podíamos olvidar tampoco a nuestra llegada, que fue precisamente desde el territorio de Nicaragua, desde Puerto Cabezas, que partió la invasión mercenaria de Girón. Dícese que el tirano Somoza, al despedir las tropas, les pidió que por lo menos le llevaran un pelo de la barba de Castro. Yo he venido con toda mi barba para ofrecérsela, aunque sea simbólicamente, al pueblo victorioso de Nicaragua. Nosotros estamos dispuestos a darle todo nuestro apoyo, toda la solidaridad de nuestro pueblo, sin condiciones y sin consejos. Y no venimos aquí a enseñar ni a influir. Venimos humildemente a aprender y a ser influidos. Y estamos seguros de que la revolución sandinista nos enseñará mucho a nosotros. Que la revolución sandinista influirá mucho en nosotros. Como estamos seguros de que influirá extraordinariamente su ejemplo en el resto de América Latina. Mucho más. Escuchábamos a Fidel un 19 de julio de 1980 en el aniversario, el primer aniversario del triunfo de la revolución sandinista, de la llegada de las tropas sandinistas hacia Managua y la huida del dictador Somoza. Y bueno, con este segundo video, con este segundo fragmento de discurso de Fidel Castro, del comandante, repasábamos el estrecho vínculo entre la Cuba revolucionaria y la Nicaragua revolucionaria, entre un pueblo que apoya sin condiciones, como decía Fidel, a la causa antiimperialista, a los pueblos que necesitan la ayuda para conseguir su liberación, pero sin instruir, como decía también en su discurso, como escuchábamos, sin consejos, sin direcciones. Es más, cuando a Fidel le preguntan
si Nicaragua se iba a transformar en una nueva Cuba, él responde que no, que Nicaragua se iba a transformar en una nueva Nicaragua. Y que de hecho también el resto de latinoamericanos, incluido el pueblo de Cuba, tenía mucho que aprender de lo que se había vivido en Nicaragua, de lo que habían logrado los nicaragüenses, y que bueno, iba a ser una gran fuente de inspiración para continuar el legado antiimperialista y la construcción de proyectos autónomos, consolidados, contra la hegemonía del imperialismo, y en este caso contra la hegemonía del gran vecino del norte, como lo llamaba Fidel, contra los intereses de los Estados Unidos en la región. Y bueno, como ha sido el vínculo tan estrecho, tan unido, sobre todo después de la revolución nicaragüense, regresando con los vínculos diplomáticos con Cuba después de muchísimos años de haber estado rotos, y que se estrecharon para siempre. Así que con este segundo video vamos a ir a una muy breve tanda. Repasábamos este 19 de julio de 1979, Revolución Sandinista, y esperemos que se queden atentos a la transmisión. Después de la tanda regresaremos con 1948, Palestina, así que los esperamos en unos brevísimos minutos. Abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangel. 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. El viejo Aníbal en el corazón del pueblo. No cantes más torcas. En agosto, imperdible festival solidario con la 36. A 100 años del nacimiento de Aníbal Zampayo. Garzas viajeras, novias leves. Artistas de primer nivel homenajean al músico y poeta ícono de nuestro folclore. Militante político sanducero, comprometido con la justicia social y la revolución. Ya ves, paisano, yo anido entre pajonales. El viernes 7 de agosto en el sindicato de Conaprole actuarán Rubén Olivera, María Elena Melo y Carlos Alberto Rodríguez, Zampayeros de Paysandú, Murga Cayó la Cabra, Javier Alves, Laura Chinelli, Francisco Pancho da Rosa. Rema que rema. Viernes 7 de agosto a las 18 horas en Suárez y Agraciada. Sindicato de Conaprole. Pasa por la radio y con tu bono colaboración de 300 pesos participa de sorteos en el festival. Destino que anda, hombre, río y sol. Los lugares son limitados. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido, ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad. Los viejos amores que no están. A partir de julio, aquí en la 36, quincenalmente se emitirá Conexión Latinoamericana. Programa conducido por el periodista Juan Carlos Vecino, con actualidad política, social y cultural del continente. Nos encontramos quincenalmente los lunes a las 19 horas a partir de julio, aquí
En Radio Centenario, la radio imprescindible. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha. Unidad Popular. Pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Seguimos compartiendo 100 años con Fidel. Ciclo especial de Radio Centenario. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagá. Seguimos en este ciclo especial de Radio Centenario. Gracias por seguir atentos al aire o al streaming de la 36. Y saludamos también a Gonzalo en Controles, que me había olvidado de saludar al inicio del programa. Pero bueno, acá llegó tarde, pero llegó. Estábamos en la primera parte del programa recordando y conmemorando el aniversario de la Revolución Sandinista. Ahora nos vamos a otra parte del mundo que también sufrió mucho, pero que también ha sabido levantarse. Estamos hablando del recuerdo del 20 de julio de 1948, un día como hoy. Hace varias décadas ya se ponía fin formalmente por medio de tratados con países de la región, se ponía fin a la guerra árabe-israelí del año 48, que significó primero para los israelíes la consolidación de un territorio por sobre el territorio ocupado palestino, y también violando las antiguas resoluciones que se habían acordado en el marco de las Naciones Unidas. Y bueno, pero para el pueblo palestino significó la consolidación de los aspectos fundacionales de la Nakba, del desplazamiento forzoso, y los pilares del genocidio, de la limpieza étnica en la región de Palestina. Recordamos que un 20 de julio de 1948 se pone fin formalmente a la guerra árabe-israelí, con la firma de armisticios con Egipto, con el Líbano, con Jordania y Siria. Para Israel significó un aumento del 23% del territorio asignado por las Naciones Unidas en 1947. Recordemos las fronteras del 47, que con el tiempo y con el paso de las décadas se ha ido corriendo para el lado palestino, por sobre el lado palestino, consolidando la expansión del Estado de Israel, que no ha sabido más que crecer y crecer. Israel, a partir de estas fechas, desde que se pone fin a esta guerra, pasa a controlar el 78% del territorio de lo que era el antiguo mandato británico de Palestina, cuando estaba bajo control colonial del Imperio Británico. Pero para el pueblo palestino, esta guerra marca el comienzo de lo que fue la Nakba. Los acontecimientos fundacionales de la Nakba tuvieron lugar durante y poco después de la guerra de 1948, de esta guerra de los que les estaba comentando, incluyendo la declaración sobre el 68% del mandato británico para el territorio de Israel, la expulsión de 700.000 palestinos, alrededor de casi 1 millón de palestinos que en un año se vieron desplazados, la despoblación, la destrucción de más de 500 pueblos palestinos por las Fuerzas Armadas de Israel, y el posterior borrado geográfico, así como también la negación del derecho palestino al retorno, la creación de
refugiados palestinos permanentes que nunca pudieron volver a su hogar después de la Nakba, y la desintegración planificada de la sociedad palestina. Recordemos también que la Nakba se recuerda cada 15 de mayo, que se cumple su aniversario. En esta segunda parte del programa, en este segundo bloque, vamos a estar ahondando en la relación entre Fidel, entre el pueblo cubano, entre el gobierno revolucionario cubano y la lucha del pueblo palestino por su liberación, incluso desde antes de la creación del Estado de Israel, incluso desde antes de la aceptación en el plano internacional del Estado palestino, de la consolidación obviamente meramente formal, porque en los hechos no se respeta, pero bueno, esta relación entre el gobierno revolucionario cubano y el pueblo y la lucha del pueblo palestino. La relación entre los revolucionarios cubanos y la lucha palestina se remonta ya a los inicios de la Revolución Cubana. Saben ustedes que en 1959 Raúl y el Che Guevara viajan a la Franja de Gaza, un mítico viaje de visita y para compartir entre los revolucionarios cubanos ya victoriosos y el pueblo palestino que ya se enfrentaba a las catástrofes que les habían ocasionado. Viajan Raúl y Fidel y el Che a la Franja de Gaza, desobedeciendo también la doctrina de la alineación hemisférica, según la cual todos los países latinoamericanos, por instrucción de los Estados Unidos, debían apoyar a Israel y quedaban de este lado del plano de la disputa internacional, en el plano geopolítico. Desobedeciendo esta doctrina es que Raúl y el Che viajan por orden y por instrucción del gobierno revolucionario cubano a Palestina, más concretamente a la Franja de Gaza. Así, en 1964, avanzamos un poco más en el tiempo. Gracias a los enormes esfuerzos del Che, Cuba reconoce a la OLP en cuanto se fundó, también como movimiento de liberación nacional palestino, convirtiéndose en uno de los primeros países en hacerlo. Pero el apoyo del gobierno cubano revolucionario, va más allá de los documentos oficiales y de las relaciones diplomáticas. Y para eso traigo una cita de Mansur Talbuf, que fue director en su momento de la Fundación Arafat, fundada también en honor al líder palestino de la OLP, Yasser Arafat, y dice este hombre: Cuba siempre ha sido una firme defensora de los palestinos en todos los ámbitos, político, militar y de formación profesional. Los cubanos formaron a cuadros palestinos y el propio Fidel fue un firme defensor de la lucha palestina por la libertad y la independencia. Ahí teníamos esta cita, este homenaje al comandante, este reconocimiento a Fidel por parte de la Fundación Arafat, fundada en honor al líder palestino. Y es que también uno de los principios fundamentales del gobierno revolucionario, incluso hasta el día de hoy, y es algo que muchísimos países y movimientos sociales en todo el mundo lo reconocen, uno de los principios fundamentales que ha traído la Revolución Cubana ha sido el apoyo intrínseco a las luchas antiimperialistas y a las luchas anticoloniales, donde quiera que se desarrollen, en cualquier parte del mundo. Y recordemos una entrevista que se le hace a Fidel en 1977 en el French Weekly, donde dice Fidel que los movimientos palestinos han demostrado su capacidad para resistir la agresión imperialista y que la causa palestina prevalecerá tarde o temprano a pesar de la traición de los reaccionarios árabes, los enemigos dentro de las mismas filas del pueblo, de la nación árabe, las maniobras imperialistas y sobre todo la agresión israelí en la región. También recordamos que Cuba junto a Nicaragua, ya que hablábamos antes de Nicaragua, fueron los únicos dos países latinoamericanos que condenaron las acciones de Israel tras la Guerra de los 6 días y que en el año 1973 Cuba rompe relaciones diplomáticas con Israel.
en el marco también de una acción conjunta del movimiento de países no alineados, de una resolución que se tomó en Argelia. Hoy, a pesar del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, que provoca esta crisis económica perpetua a la que se somete a la isla y este aislamiento del comercio y del flujo económico mundial, financiero sobre todo, bueno, el gobierno cubano ha reservado fondos en forma de becas académicas para que cada año alrededor de 150 palestinos puedan estudiar medicina, ingeniería y otras profesiones en universidades cubanas. Esto a pesar del sometimiento que sufre el pueblo cubano del bloqueo. Bueno, a pesar de esto se ha podido soportar, contrarrestar, y se le hace esa invitación y este financiamiento de 150 palestinos para que puedan venir a estudiar a Cuba todos los años. Y bueno, y hasta sus últimos años, Fidel continúa apoyando la causa palestina, podemos decir que hasta el día de su muerte. Así, tras renunciar a sus cargos políticos, en 2014 Fidel firma un manifiesto internacional en apoyo a Palestina, en el que se exige esto fue 2 años de la muerte, 2 años faltaban para que fuera el fallecimiento de Fidel, y en ese memorando, en ese manifiesto, Fidel y los otros firmantes le exigen a Israel la retirada de la franja de Gaza, de Cisjordania y de Jerusalén Este, así también como el respeto de las resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas en esta agresión, en este genocidio. Así que ahora les propongo compartir un audio, y también ustedes van a poder ver unas imágenes que después les comentaremos. Es un fragmento del discurso de Fidel Castro en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Fecha es 12 de octubre de 1979. Y en este momento lo que Fidel hace no va representando a Cuba, sino al movimiento de países no alineados, del que ese momento Fidel era su presidente, su responsable y representante ante las Naciones Unidas. Fidel en este discurso denuncia ante el mundo el proceso de expansión territorial de Israel, apoyado por Estados Unidos, a expensas del territorio palestino. Y también es una de las primeras veces que un mandatario político de alto rango utiliza la palabra genocidio ya en el año 79 para referirse a estos hechos. Dice Fidel en este discurso que la base para una paz justa en la región comienza con la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados, y para el pueblo palestino con la devolución de todos sus territorios ocupados y el restablecimiento de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho al retorno de su patria, la autodeterminación y el establecimiento de un Estado independiente de Palestina. Esto es en el año 79. Y Fidel también reconoce que existen intereses geopolíticos del imperialismo detrás de todo este conflicto, de esta agresión, de este genocidio, apuntando directamente a Washington. Dice Fidel: ¿acaso puede sorprender a alguien que la Conferencia del Movimiento de Países No Alineados se viera obligada, por razones que no provienen de ningún prejuicio político, sino de un análisis objetivo de los hechos, a señalar que la política estadounidense desempeña un papel fundamental en la prevención del establecimiento de una paz justa e integral en la región, al alinearse con Israel, apoyarlo y trabajar para obtener soluciones parciales favorables a los objetivos sionistas y garantizar los frutos de la agresión israelí a expensas del pueblo árabe de Palestina y de toda la nación árabe? Esto ustedes lo van a escuchar en el discurso que les vengo a presentar en las Naciones Unidas, donde, recordamos, es la primera vez que un político, un mandatario de alto cargo utiliza la palabra genocidio para referirse a lo que ocurre en Palestina. Así que ustedes escuchan a Fidel ahora, 12 de octubre de 1979, en la Organización de las Naciones Unidas, representando al movimiento de países no alineados. Y al mismo tiempo ustedes van a poder ver unas imágenes, algunas son de este discurso, de Fidel dando este discurso en la Asamblea General en Nueva York, y alguna otra que se va a colar también, que es de la visita del líder palestino Yasser Arafat, del que después hablaremos, que también visita Cuba. Todavía no estaba consolidado el Estado palestino internacionalmente,
pero se realiza esta visita donde Fidel lo recibe como si fuera un alto dignatario también. Así que escuchamos a Fidel en las Naciones Unidas, 12 de octubre de 1979. Distinguidos representantes de la comunidad mundial, no he venido a hablar de Cuba. No vengo a exponer en el seno de esta asamblea la denuncia de las agresiones de que ha sido víctima nuestro pequeño pero digno país durante 20 años. No vengo tampoco a herir con adjetivos innecesarios al vecino poderoso en su propia casa. Traemos el mandato de la sexta conferencia de jefes de estados o de gobierno del movimiento de los países no alineados para presentar ante las Naciones Unidas el resultado de sus deliberaciones y las posiciones que de ellas se derivan. Somos 95 países de todos los continentes que representan la inmensa mayoría de la humanidad. Nos une la determinación de defender la colaboración entre nuestros países, el libre desarrollo nacional y social, la soberanía, la seguridad, la igualdad y la libre determinación. Estamos asociados en el empeño por cambiar el actual sistema de relaciones internacionales, basado en la injusticia, la desigualdad y la opresión. Actuamos en política internacional como un factor global independiente. Reunido en La Habana, el movimiento acaba de reafirmar sus principios y confirmar sus objetivos. Los países no alineados insistimos en que es necesario eliminar la abismal desigualdad que separa a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo. La búsqueda de la paz constituye también una aspiración del movimiento de los países no alineados y ha sido objeto de su atención en la sexta conferencia. Pero la paz para nuestros países resulta indivisible. Queremos una paz que beneficie por igual a los grandes y a los pequeños, a los poderosos y a los débiles, que abarque todos los ámbitos del mundo y llegue a todos sus ciudadanos. Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial
y los pogromes de cualquier tipo, y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende.
hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí, pero mi historia es difícil. Escuchábamos a Fidel Castro en el año 79, 12 de octubre más precisamente, cerrando su discurso en las Naciones Unidas, y bueno, donde rescatamos este fragmento donde enfatiza sobre la lucha palestina y denunciando el expansionismo israelí por sobre los derechos y el territorio histórico del pueblo palestino. Y para finalizar traigo una cita del líder palestino Yasser Arafat, uno de los fundadores de la Organización para la Liberación de Palestina, que incluso visitó Cuba en una ocasión, tuvo la oportunidad de visitar la Cuba revolucionaria, y donde fue recibida por Fidel y por todo el pueblo cubano. Decía Yasser Arafat en esta cita, refiriéndose a Fidel, que cada palestino guarda hoy en su corazón y conciencia esta gloriosa imagen de su excelencia, refiriéndose al comandante con la cufilla palestina sobre sus hombros, prueba irrefutable de la justicia de nuestra causa y de la magnitud de la injusticia cometida por los agresores israelíes contra nuestro pueblo. Tenga plena confianza su excelencia el presidente Castro, tan amado por nuestro pueblo y por todos los pueblos, en que nuestro pueblo, tan resistente como las montañas palestinas, tome de su posición y ejemplo que nos llena de orgullo, mayor valor y determinación para continuar la lucha, la resistencia y la intifada para expulsar a los ocupantes israelíes de nuestro país, Palestina. Esto decía Yasser Arafat, líder palestino y uno de los fundadores de la OLP, sobre Fidel Castro. Con estas palabras nos despedimos y nos estaremos encontrando el próximo lunes, como todos los lunes a la 1:30, en este ciclo especial de Radio Centenario. Quédense atentos a la programación y nos estaremos viendo. Cuídense. Descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías.
Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Así finaliza esta entrega de 100 años con Fidel, el ciclo especial de Radio Centenario, reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Nos encontramos todos los lunes desde las 13:30 horas.